Hola, hola, buenas noches. Hoy es viernes 13 de enero del 2023 y estamos en Logias Universales y vamos a presentar la segunda exposición. La primera parte fue la introducción a qué son las Logias Universales Operativas y en esta segunda parte vamos a ver cómo el crecimiento interior cambia la realidad exterior. Yo soy el doctor Antonio Rangel de Guadalajara, Jalisco, y nos acompañan Luis Rodríguez y Estefanía Rosales, también de Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Muy bien. Entonces, para empezar, ¿ustedes creen que el crecimiento interior cambia nuestra realidad? Sí. Sí, obviamente. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Y también aquí hago mención que puede o el decrecimiento interior o la regresión interior también cambia nuestra realidad, porque hay personas que empiezan, por ejemplo, los sicarios, ¿no? Que empiezan de jóvenes con prácticas de torturar y de matar, y cambia su realidad, cambia su concepción del mundo, de la vida, y cambia su realidad. Y tan cambia su realidad que hay una estadística que dice que los sicarios tienen un promedio de 3 años de vida. Entonces ya cambió su realidad. De momento quizás sea un poquito más favorable. Leí por ahí una reseña de una mamá de un sicario que le preguntaron si estaba conforme con que su hijo fuera sicario, y dijo que preferían que estuviera 3 años viviendo feliz a que estuviera toda la vida infeliz. Y le dijeron, oiga, pero si trabaja y estudia o hace cosas buenas, no vive infeliz. Y dice, sí, pero como no le gusta trabajar ni estudiar, pues entonces es la única forma que puede estar feliz. Bueno, ni modo. Pero esa es su realidad de la gente, ¿no? Desgraciadamente. Y también el decrecimiento interior cambia la realidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos actuando conforme a lo que creemos, en nuestra concepción y a lo que somos internamente. De hecho, hay un proverbio que dice, el que cree en absurdos comete barbaridades. Y es lógico, ¿verdad? Y también el que cree en cosas elevadas puede ser cosas más bonitas y más buenas. Y el que se capacite más internamente, pues va a tener más posibilidades afuera para hacer todo lo que necesita hacer. Eso es muy importante. Entonces es muy importante ese aspecto interno, que es el que nos va a ayudar si lo tratamos adecuadamente, ¿verdad? Si cambiamos internamente, porque esto significa que cuando cambiamos internamente, mayor sea el cambio que se ve en el exterior, modificando así la realidad en que nos movemos. Y aquí tomamos una frase de Carl Jung que dice, hasta que el inconsciente no se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Y aquí aquí ya se hace la interpretación. Esto significa que tu inconsciente es quien dirige en un 90% tu vida sin que te des cuenta, y a las consecuencias que tus actos generan les llamas destino. Este destino, o mejor dicho, las consecuencias de tus actos movidos por tus pulsiones inconscientes, solo podrá ser modificado por ti cuando te hagas consciente de esos impulsos contenidos en el inconsciente y puedas manejarlos conscientemente. Por eso se dice, una condición indispensable para lograr un mejor nivel de salud mental es hacer consciente de todo aquello que está contenido en el inconsciente, que a veces o que muchas veces reprimimos e ignoramos. Y se mantiene oculto y agazapado en el inconsciente, provocando sensación de malestar, percepción de temor, incapacidad de amar, angustia y ansiedad. Y bloqueos mentales que no le permiten a la persona desarrollarse ni ser, que pueden provocar temor, ansiedad o dificultad para expresarse, para comunicarse, para relacionarse. Sí, les quedó claro este concepto de cómo funciona este elemento inconsciente que está dirigiendo desde el subconsciente, está dirigiendo y provoca actos que las personas que no lo conocen le llaman destino. Es que es el destino el que me lleva. No, no es el destino, es tu actuación. Hay un principio que dice, la vida no da premios ni castigos, solo ofrece consecuencias. ¿Ustedes qué piensan, a ver, de esto que vimos?
Yo aquí estoy, pero no sé si la hermana quiere comentar algo. Sí, a mí sí se me hace lógico esa teoría. De hecho, me parece, la relaciono algo con Carl Jung. Ujú. He leído un poco de él. O bueno, mucho. Me gusta mucho. Y sí, sí es verdad eso. El ser consciente ya no te permite actuar de la misma manera como robótica, le llamaría yo, sino más pensante, más racional. Ujú. Ujú. Sí, es Pero verdad. creo que también para llegar a eso, hay una disculpa, pero hay mucho ruido aquí en casa. Este, creo que para eso también se requiere mucho trabajo y voluntad. No creo que sea algo tan fácil, pero pues es interesante eso. Sí, verdad. No, de hecho no es tan fácil porque casi nadie puede hacerlo. Son pocas las personas que pueden hacer esto de trabajo, porque en primer lugar hay que dedicar tiempo y luego parte de eso, de manera normal o natural, tiene que irse con terapeutas, con personas preparadas o capacitadas, psicoanalistas, y hay que dedicar tiempo, dinero y esfuerzo. Y más allá de todo eso, aparte hay otro escollo muy importante, que es el que a la hora de descubrirse a la persona, como duele descubrirse, no quieren, hay rechazo, hay resistencia y evitan o evaden eso, prefieren quedarse así y siguen toda su vida así más o menos bien o en el nivel que puedan alcanzar. Desgraciadamente es lo que suele ocurrir con más frecuencia. Sí, así es. Y esa es una frase de Carl Jung que tomamos aquí para presentarla y luego ya explicarla. Muy bien. ¿Y tú qué nos dices, Luis, de esto? Yo más bien tengo una pregunta. Y Ujú. en este caso, cuando te vuelves consciente de algunas cosas, ¿ya no hay retroceso o solo sería no querer ver de lo que ya eres consciente? Buena pregunta, ¿verdad? Lo que ocurre es que depende de cómo lo hagas tu proceso, ¿no? Normalmente, ustedes saben que ¿se acuerdan cuáles son los mecanismos de defensa del yo? ¿Sí lo recuerdan eso? ¿Haber oído hablar de ese término en psicología? Se habla, Mm, no tanto. mm, sí, se habla de los mecanismos de defensa del yo. En psicología se empieza a estudiar la personalidad. Entonces se dice, la personalidad es ese segmento del ser que tiene características propias y da la forma especial de ser a cada individuo. La forma de reaccionar, la forma de presentarse, la forma de actuar, la forma de pensar, etcétera, ¿verdad? Y por eso decimos, mira, ese tiene una personalidad muy extrovertida. Habla mucho, hace muchos aspavientos, grita. Mira, ese es introvertido, calladito, no quiere hablar. O decimos, es una mosquita muerta. Es el tipo de personalidad. Y hay personalidades agresivas, hay personalidades pasivas. Esa es la personalidad. Es esa característica que tiene dentro que se refleja en el exterior. Su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de actuar. Se empieza a estudiar la personalidad. Y después se ven los mecanismos de defensa del yo. Y luego, pues según la teoría psicoanalítica, acuérdense el ello, yo y el super yo. Son los tres segmentos principales. El ello es la parte impulsiva, con la que nace el niño, con los instintos e impulsos de la sobrevivencia. El instinto de alimentación, de protección, de sobrevivencia, y después ya cuando se crece el instinto de reproducción, el instinto sexual, todos esos instintos, y luego ya emociones, sentimientos y pasiones. Todo eso forma la personalidad, ¿verdad? Y ese es el ello, la parte instintiva que ya viene con el humano, ya viene programado, después se desarrolla, ¿no? Dependiendo de qué familia, cómo se desarrolla. Y también cómo venga el individuo genéticamente, porque acuérdense que nosotros, nos guste o no nos guste, el 50% de nuestras genes, más bien, el 50% de nuestras características que tenemos como personales, son determinados genéticamente. Ya lo traemos. Y a menos que se haga un gran trabajo, se puede superar esto.
Y entonces después se va formando el niño va creciendo, trae su ello, va surgiendo el yo, esa parte consciente y pensante, que dice, como al año y medio, empieza a identificarse, hacia el espejo, soy yo, le hacen su primera fiestecita de un año y casi no se reconoce. Ya en el segundo año sí se reconoce, dice, ay, ese soy yo me llamo así, ay, me aplauden a mí, ya, se identifica por su nombre, y se va formando su identidad personal. Fulanito de tal en la escuela presente, etcétera, 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 ¿verdad? Es el yo. Y el yo egoísta, porque como el yo está muy, vamos, al principio el que funciona fuerte es el ello, y no se piensa, el niño chiquito no va a pensar, voy a gritar para que me oigan, voy a gritar, patalea y berrinchea, y es normal, lógico y necesario y natural. Y ya después empieza a surgir el yo y empieza a pensar el niñito con su ego, voy a gritar para que me traigan, o voy a hacer esto. Empieza, es el yo consciente, que pone en contacto con la realidad y se identifica con él mismo, ya piensa y ve la realidad, las personas, empieza a interactuar y generalmente pues es caprichoso. ¿Por qué? Pues porque es el yo impulsivo, pero luego sale el yo racional, el yo impulsivo y luego sale el yo racional y empieza a pensar y a manipular por razón natural. Y los niños se hacen manipuladores por razón natural. Y claro, si no hay quien los corrija, pues van a seguir así. Por eso es muy importante la formación del niño desde pequeño. Ayudarlo a que vaya manejándose de manera lo más sana posible. Y entonces ahí ya va surgiendo el yo, esa parte consciente. Y ya después, cuando crece un poquito más, emerge ese tercer segmento que se llama superyo. Y la conciencia moral, la que le dice que es bueno y que no es bueno. Y la conciencia moral ya es muy diferente dependiendo de las razas y los pueblos. Porque ya hay muchas cosas, por ejemplo, en muchos pueblos están permitidas cosas y en otros no. Y ahí, pues, la conciencia moral hace posible eso. Por ejemplo, la homosexualidad abierta en Francia. La señora fulana y el señor fulano son la pareja, ¿no? Si van allá a China o a otros lugares peores, allá en países islámicos, hasta los ahorcan o los matan. ¿Por qué? Pues porque no está permitido. Ese es el super yo, la parte represora, la que reprime o contiene. Sería como esa conciencia que dice, tengo remordimiento de conciencia. Y esos son los tres segmentos principales de la personalidad que se van formando. Pero aparte de eso, existen los mecanismos de defensa del yo. ¿Por qué? Porque el yo va formando mecanismos de defensa para no sentirse tan afectado desde chiquito como tenemos el sentimiento, ¿cómo será? La tendencia hay un principio que se llama, aquí faltó decir, el ello se rige por el principio del placer. ¿Qué significa esto? Que nada más quiere las cosas favorables, agradables, como el animalito, ¿no? Quiere comer y quiere comer, pero lo pone, le quiere dar unas nalgaditas o hacer algo que se canse, ya no le gusta, ya no quiere. Entonces, el principio del placer es el que opera. Entonces, todo aquello que sea gratificante, la comida, los juegos, lo divertido, y las papitas y todo eso, pues es muy placentero de inmediato. Entonces, es lo que predomina en el ello se mueve por el principio del placer, y le rehuye al displacer, al dolor o al cansancio. Por razón natural, porque está programada así la naturaleza, y no es malo, ¿eh? Pero también no es conveniente que se fije tanto en eso, sino la persona grande que estábamos diciendo, por ejemplo, los sicarios, nomás se van por el principio del placer, buscar tener dinero y poder para hacer cosas y media, sin importarles a los demás. Y el yo y el ello se rige, el super yo, en la parte represora, se rige por el principio del deber. Debes llegar temprano, no debes faltar, no debes levantar la voz, debes respetar a tus padres, debes trabajar, debes estudiar. El principio del deber. Y el yo se rige por el principio de realidad. Dice, quiero ir a este lugar, pero necesito bajar las escaleras y no traigo zapatos, me pongo los zapatos. O necesito llevar dinero para comprar, agarro dinero y llevo. Pero necesito andar con una muchacha, tengo ganas. Pues, ¿pero qué tengo que hacer? Pues arreglarme, vestirme, ponerme lo más bonito, la muchacha lo más bonitas. Y ya opera por el principio de realidad. Claro, un yo maduro, ¿no? El yo inmaduro, pues no
no opera por ese principio. Y hay distintos niveles, pues, del yo. Y así va creciendo. Y luego ya va formando, como al año y medio, se va formando el eguito, ese ego personal, ese yo personal, que es el que rige la personalidad y que ya actúa para él mismo y que sirve de protección y es bueno porque se va formando eso, cuídate, ve por ti, etcétera. Se va formando ese yo personal. Pero como al yo personal no le agrada, está regido por el ello, no le agrada las cosas que le produzcan displacer, que quieren puras cosas placenteras. Y por esa razón, cuando hay algo que le agrada, por ejemplo, que le dicen, oye, qué bien te ves, oye, qué buena onda eres, oye, eres bien suave, vente, participa con nosotros, oye, qué bonito te ves, qué lindo eres, o qué linda eres, sí, ¿verdad que sí? El ego bien feliz. Entonces se deja llevar por el principio de placer. Y cuando alguien le dice, oye, no te ves bien, oye, ¿hiciste esto? ¿Por qué haces esto? No, yo no lo hice. ¿Cómo que no? Si te vieron, no. Y ahí es donde se van formando desde chicos los mecanismos de defensa. Cuando rompen un vaso, un plato y le dicen, ¿tú hiciste esto? No, yo no lo hice. Entra de inmediato porque busca evitar el displacer. Y nada más busca, pretende por placer. Y empiezan los mecanismos de defensa. Y el más antiguo es la negación. Negar, oh, no, yo no lo hice, ya con eso ya te cubriste. Y para el niño chico es su verdad psicológica. Él no lo hizo y se bloquea y él no lo hizo. ¿Por qué? Pues porque él no lo hizo. ¿Por qué? Porque se bloqueó. Es un mecanismo de defensa de yo. El yo se protege para no sentirse mal. Yo no lo hice. Es el más antiguo. Y todavía cuando las personas grandes lo usan, pues es significado que no han madurado. Yo no lo hice. Y no son capaces de decir, bueno, sí lo hice, pero me equivoqué. O no está bien, reconozco. O tuve que hacerlo por esa razón. Ese es un mecanismo de defensa del yo. Otro mecanismo de defensa del yo, que es muy usado, es el de la represión, que nada más se reprime. Quiero hacer esto y no, te detienes, te reprimes, porque ya sabes que puede causarte problemas o meterte en problemas, castigos. Por ejemplo, si quieres agarrar un dulce, un plátano, y no te animas porque te van a dar una aguantada o te van a regañar, nomás te reprimes. Pero es reprimir, nada más estarse conteniendo, como un muchacho joven pues que quiere tener novia o tener relaciones, pero sabe que está mal o es prohibido, las muchachas también se reprimen. Y antes era más común, ahora ya no es tan común, pero antes había muchísima represión por parte de la iglesia, la religión, los padres. Y ahora, afortunadamente, no hay tanta represión, pero pues desgraciadamente se van al otro extremo y andan haciendo una serie de cosas que no son convenientes. Nosotros siempre decimos así, no decimos ni bueno ni malo, pero sí decimos funcionales y disfuncionales, o convenientes y inconvenientes. Y esa sería la represión. Y el otro mecanismo de defensa también muy común es la racionalización. Si alguien le hizo alguna maldad a otro, ¿por qué le pegaste? Ah, es que yo lo hice, pero ¿por qué él empezó? Y empieza a usar la razón para justificarte. Ah, yo lo hice, pero por esto. Si no fuera él así, yo no haría esto. Entonces, racionalizando y justificándote por medio de la razón para justificar aquello que hiciste. Estás haciendo todo eso, estás manejando y manipulando todo. Esa es la cuestión. Entonces, así van los mecanismos de defensa. Y luego el de proyección, que proyectas a otra persona a la que tú sientes. Vas con alguien y te gusta una muchacha, te cae mal a alguien y le dices, te cayó mal esa persona. Estás proyectando en el otro lo que tú sentiste. Estás proyectando y por eso a veces es muy común que digan por ahí, no te proyectes, que digan, oye, te gustó esa muchacha, ¿verdad? No te proyectes. Mejor reconoce que tú fuiste, que a ti te gusta y no quieras proyectar eso que tú sentiste en mí o atribuirlo a mí, ¿no? Es muy común que se haga eso. Y otro mecanismo de defensa también muy común es el de compensación. Tratar de compensar algo que alguien hizo una maldad y luego trata de compensarlo con algo. O hay otros casos más difíciles de detectar. Por ejemplo, en esas personas esos que están chaparros y que les gusta traer camionetotas altas, grandes, están compensando ese sentimiento de inferioridad física con algo grandote para sobresalir. Se llama compensación.
Y así hay muchísimos más. Hay por ahí descritos como 12, 15. Otra muy importante es formación reactiva. Formación reactiva cuando alguien reacciona de manera opuesta a la normal. El ejemplo clásico es la hija que se queda soltera por cuidar a la mamá y sobrepasa la atención con ella. Es demasiado atenta, exageradamente atenta. Y es una formación reactiva porque está reaccionando en sentido opuesto a como querría, a lo que querría hacer para que su yo no sufra. Porque internamente está molesta y quisiera que su mamá se muriera, pero como no puede aceptarlo racionalmente el yo, por las normas establecidas, entonces reacciona con una sobreprotección excesiva y se llama formación reactiva y hay que descubrirla y es muy difícil que las personas quieran descubrir, entrar a ver sus mecanismos de defensa que no les permiten verse como son. Por eso es importante que cuando se hace una evaluación, haga la evaluación de la persona primero por ella misma y después los demás la hagan, la vean, porque los demás casi siempre pueden ver más bien porque pues es más fácil ver al otro que verse uno mismo. Uno mismo se bloquea por esos mecanismos de defensa, por esa cubierta que tiene la personalidad. Y también es necesaria, digamos, pero tampoco es útil ya cuando madura la persona porque no permite interacción normal, es puro bloqueo. Es un juego que se juega en la sociedad. Y luego si persiste, se sigue jugando en las parejas. Y obviamente que ya no es funcional. No es funcional porque ya no es una relación sana, ni madura. Es una relación inmadura. Y por eso es importante pues ir conociendo todos esos aspectos, trabajándolos, conociéndolos y reconociéndolos y aceptándose como se es. Y tratando después de superar todo eso y eliminar todo eso y ya ir quitando todo eso, pero ya con el conocimiento de su consciente, de cómo están todas esas tendencias e impulsos que traemos y lo que traemos más fuerte y lo que tenemos que trabajar para reconocerlo e ir eliminando esas cosas para estar siendo más libres, porque de otra manera las personas no son libres. Por ahí hay un librito que se llama El Esclavo. Siempre pone primero, todos somos esclavos. Y es un diálogo. Y le dice el otro muchacho, ¿cómo que esclavo? Yo soy libre. O sea, libre de andar en la calle, pero está esclavizado por los hábitos, por las necesidades, por las costumbres, por tus impulsos, por tus deseos. Estás esclavizado y él se lo explica ahí y dice, ay, de veras, sí soy esclavo. Pero hay que reconocerlo, conocerlo y trabajarlo. Pero pues es un trabajo más o menos largo. Y de hecho en las logias se hace este trabajo. En el segundo grado se tiene que hacer este trabajo de profundizar, reconocerse y liberarse. Cuando ya se reconoce la persona, se libera pues un poco. Nadie está al 100% liberado, ¿eh? Bueno, solamente quizás los ya maestros iluminados ya se liberaron de todo eso. Pero los demás no, nos manejamos en niveles y quienes trabajamos en esto y hacemos esto, pues ya tenemos cierto nivel de liberación, de autorreconocimiento. Perdón que lo interrumpa, me Sí. surge una duda. Sí. ¿Cuándo separamos en el momento que es placer y cuando es necesidad? Son dos cosas muy diferentes. Pues son muy parecidas, ¿eh? Son muy parecidas porque generalmente lo placentero también es necesario. Es necesario. Pero sí es importante definir y separar eso. Porque, por ejemplo, necesitamos comer. Pero generalmente la naturaleza nos ha provisto de esa situación especial en que lo necesario es placentero. Si ustedes se fijan, el hecho hasta de ir al baño es placentero. O sea, andamos bien presionados con amigos de la calle, tomamos refresco y andamos con la vejiga fortísima, queriendo tronar, y a la hora de ir al baño, es un desahogo placentero. Lo mismo comer es un placer, ¿no? Llegar y disfrutar de aquella comida tan rica y sentirse contento. Se conjunta placer y necesidad. Y lo mismo de la relación sexual. También es una necesidad porque fisiológica, ¿no? Normal y natural. Y que, claro, también es placentera cuando es bien llevada, igual que la alimentación, ¿no? También es placentera.
y es una necesidad. Y generalmente todas las necesidades son placenteras cuando son bien satisfechas. Pero hay otro tipo de placeres que ya no son tan necesarios. Por ejemplo, si tenemos el placer en hacer ejercicio, eso ya no es una necesidad de primer nivel, ¿no? Como comer, respirar, ir al baño, etcétera. Ya no es de primer nivel, pero puede resultar placentera para el que tiene el hábito porque genera endorfinas y se siente bien, se siente feliz. Entonces, se fijan, ahí es un placer sin necesidad. Y lo mismo cuando a alguien ya le gusta meditar, pues encuentra placer en meditar o en orar. El Bhakti Yoga puede ser una oración bonita, te sientes bien, te hace sentir bien y ya no es una necesidad propiamente. O a menos que tú ya lo hayas fijado. Hay personas, por ejemplo, que son muy religiosas o fanáticas, que ya se lo fijan como una necesidad y lo hacen por obligación. Ya se convierte en necesidad. Y es una forma de esclavizarse también. Por eso siempre es lo que se pretende en la enseñanza. En las logias es que no se haga nada por obligación ni por imposición, ni por necesidad. Que todo se haga por el placer de hacerlo, por esa Una satisfacción. duda. Sí. ¿En las logias hay algún reglas, normas que se deben de seguir? ¿Cómo cuáles? Sí, bueno, es que hay distintos tipos de logias, ¿sí? Pero en las logias normales hay principios básicos como en todas las reuniones, ¿no? En todas las reuniones que vayan ustedes de la iglesia y donde quiera, bueno, primero que nada, respetar a los demás. En segundo lugar, pues cumplir con las obligaciones de asistencia, de estudios y prácticas. Y hay en las logias, y hay otras logias pues que ya tienen otras reglas que ya dependiendo de cada lugar, que ya pueden decir, aquí tienes que dar una cooperación de tanto, pero las logias logias reales operativas, las reglas son las básicas necesarias para todo, para el funcionamiento nada más y para el cuidado. Y lo demás, ya se tienen que quitar las reglas onerosas y dejar en libertad, y que surja la conciencia del individuo. ¿Se podría decir entonces que esta es una logia básica y que hay rangos, hay niveles? Sí, sí, es una, pero le llamamos nosotros logia operativa porque ya no es nada más especulativa, no es nada más especulativa ni simbólica, porque ya siempre hay rangos, en todos los niveles, en la iglesia, en todas las logias y en todas las fraternidades hay rangos. ¿Por qué? Porque hay personas más capacitadas y preparadas y tienen ese nivel, como en el aspecto administrativo, en las escuelas, en la UDG, en el gobierno. ¿Por qué? Por razón natural. Tiene que ser así. ¿Quién va a dirigir? El más capaz. Porque si dirigen menos, o quieren, se juntan varios y ninguno tiene capacidad, nadie dirige, entonces ya no funciona. Pero sí existen esos niveles. Pero entre más real sea, más libertad hay y más se trabaja en armonía y en libertad y menos reglas impositivas hay, porque no se tiene que trabajar con imposición, se tiene que trabajar para despertar la conciencia. Ese es el ideal. Y desgraciadamente pocas personas pueden entrar a esto, las personas entran nada más a las logias o a los lugares donde les ponen más reglas de entrada y más compromiso y las comprometen y se comprometen, pero ya están comprometidos, como hay unas escuelas que yo a veces les decía, ¿cómo es posible que primero tengan que ser vegetarianos para entrar a la escuela? Entonces tenía que ser primero prepararse, despertar la conciencia, ya que se despierta la conciencia, se hace vegetariano. No, que si quieres participar tienes que ser vegetariano. No es lógico. No es lógico esto. Porque primero tendría que... Totalmente de acuerdo. Todo tiene un proceso. ¿sí? Sería lo ideal, pues, pero hay reglas, hay escuelas y es como todo. Pero en estas logias que trabajamos nosotros, estas logias universales operativas, no existe ese tipo de imposiciones ni de reglas. Sino que nada más lo básico, que es cumplir con sus obligaciones, con lo que se proponga, y respetar a los demás como les gustaría que lo respetaran a ellos, y a los dirigentes y a todos los demás, y un trato verdaderamente fraternal y bonito con todos, que sería lo ideal. Y ahora sí, como dicen los mandamientos, ¿no? Dice, estos 10 mandamientos se resumen en 2. Amarás a Dios
y a tu prójimo como a ti mismo. Y con eso se cumplan, ya fue suficiente. Y con eso, y también como dice San Agustín, ¿no? Ama y haz lo que quieras. Y está bien, porque si amas y actúas con amor, dicen, porque si tú actúas con amor, vas a tener cuidado con todos. Y vas a hacer lo mejor para todos y vas a procurar que todos sean los más felices del mundo. Pero amar, pero en verdad amar y no confundir el amor con el deseo. ¿Verdad? Entonces, esa es la cuestión. Entonces, sí hay reglas, pero nada más las básicas y indispensables. ¿Cuándo Bueno, sabemos que es amor y cuándo sabemos que es deseo? pues es importante estudiar todo eso. Tengo varios escritos acerca de eso, el amor y el deseo, pero lo primero que nada, como decimos, ¿no? La teoría es importante porque recuerden que la teoría es la luz que ilumina el sendero de la práctica y siempre es bueno dilucidar todo, o sea, dejarlo claro, porque si no se presta confusión. Y el ego es tan inteligente que empieza a solaparlo, ¿no? Es que yo lo hago por amor y no, pues claro que no. El amor es un sentimiento elevado que no quiere nada para sí mismo. Es el verdadero amor. Y hay niveles, pues. Y el verdadero amor es el amor divino. Ese es el amor. Y lo más representativo del amor divino sería el amor maternal y paternal. Porque normalmente, hay fallas también ahí, pero normalmente el padre y la madre aman y luchan por su hijo sin pedir nada a cambio. Nada más con el interés de que sea lo más feliz posible. Entonces, ese sería lo más próximo que puede verse. Y por otro lado, pues podemos ver el amor de Cristo y de los grandes maestros de la humanidad, que sacrifican su vida y se entregan a la enseñanza de todos los demás, olvidándose de ellos mismos. Ese sería el verdadero amor. Pero ahora, para el humano normal, regido por la personalidad, obviamente que no puede amar, pues, por razón natural, porque está regido por el ego personal, por la importancia personal y por el anhelo material de vivir para sí mismo. Entonces, una persona así no puede amar, aunque quiera. De hecho, cuando se estudia esto y se estudian ya después, en el grado, en el segundo grado, se estudian ya los arquetipos de los chakras. Y hay un pasaje interesante que se les va a hacer bonito. Eso después se ve bien, ¿eh? Aquí no es propiamente el propósito, pero se lo voy a decir rápidamente. Cuando se llega al trabajo de los chakras, se llega al cuarto chakra, Anahata, que es el chakra de corazón. El arquetipo se llama Tattva, hacia las cualidades características. El Tattva es Vayu, aire. Una disculpa, maestro, ¿está proyectando? No, qué bueno fuera. Qué bueno fuera. Ok. Nada más estamos platicando. Sí, Okay. está este Tattva y está el... Sí, ya después cuando se da la enseñanza, sí se tiene que ser ya gráficamente, para que sepa bien todo y describir todo paso a paso desde el principio. Aquí estamos yéndonos un poquito más adelante, nada más para platicar esto. Entonces es el Tattva que se llama Vayu, aire, y las elementales son las sílfides. Y el arquetipo es el amante, el cuarto grado, el cuarto chakra, el amante. Y el amante es aquel individuo que ya despertó el amor divino. Y como ya despertó el amor divino, pues ya puede querer amar con todo su corazón y entregar su amor sin condición, porque ya despertó el amor divino. Y el arquetipo inferior es el actor, aquel que no habiendo despertado el amor divino, pues no puede amar, porque no lo ha despertado, no puede amar, aunque pretenda, aunque quiera, aunque diga, te amo. Puede decirlo 1000 veces. No puede amar, ¿por qué? Porque está regido por la personalidad y por el ego personal y por lo tanto su condición interior, que es lo que rige de lo que estamos hablando en ese momento, esa condición interior que es lo que verdaderamente es, no nada más la máscara externa de la personalidad, lo que aparenta ser, sino lo que es realmente, y eso lo vemos en muchos casos, su condición interior no le permite amar, porque al estar regido por la máscara de la personalidad y el ego personal, su condición interior solamente le permite actuar
querer, desear y manipular. Y eso lo vemos mucho en las parejas. Sobre todo cuando hay terapia de parejas, que yo la amo, a ver, ¿y qué haces? ¿Qué estás haciendo con ella? Entonces no estás amando con eso, estás manipulando, o estás deseando, estás usando. Y estabas justificando con tus mecanismos de defensa y racionalizando todo y acomodando. Y ahí es donde se tiene que desenmascarar y ahí es donde entran los conflictos que las personas ya no quieren. Entran en conflicto, ya no quieren participar, se cierran, se bloquean y ya es muy difícil. Pocas personas pueden entenderlo, capaz de captar todo esto y reconocerlo. Y ahí sería una forma fácil de ver si verdaderamente tiene la capacidad de amar o no la tiene. Pero pues eso ya es otro nivel, ya cuando se tiene que ir despertando poco a poquito. Es que las cosas no pueden ser así de un golpe, sino que tienen que irse preparando. Y para eso hay que estudiar, hay que hacer prácticas, hay que capacitarse y luego aplicarlo en la vida. Y luego la vida te da las prácticas. Cuando tú estudias algo, la vida te da, yo siempre les digo, prepárense, capacítense. La vida se va a encargar de ponerles todas las prácticas necesarias. Simplemente salimos y va a haber quien nos grite, quien nos diga, quien nos haga. Y así, y ya no se en pareja, por eso se dice, cásate si quieres saber lo que es bueno y evolucionar, cásate. Porque ahí está, es una buena práctica, pues, para desarrollar esa tolerancia, ese amor, ese verdadero amor. Pero ya ven, pues es difícil, ¿por qué? Porque está predominando el ego y la personalidad, ¿verdad? Entonces, pues ya vimos aquí esto, lo importante, pues, que es la parte, el aspecto interno, ¿sí? El aspecto interno, trabajar el aspecto interno para cambiar la realidad exterior. Sí, hasta aquí sí quedó entendido, sí vamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, maestro. Y, y no se puede hacer también al revés. O sea, obviamente entiendo que desde el interior pues se puede cambiar más, pero y si hay gente que lo intenta de afuera hacia adentro, ¿eso es posible? Pues tiene cierto efecto. Por ejemplo, esa la programación neurolingüística, bueno, pero aún eso va desde adentro, ¿no? Pero tiene cierto efecto como los decretos. Yo soy bueno, yo soy limpio, yo soy puro, etcétera, etcétera. Y tiene cierto efecto. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla. Por una razón muy sencilla. Porque el inconsciente o el subconsciente no sabe de verdad y mentira. Y si tú le dices, te repites muchas veces, yo estoy contento, me siento feliz, me siento feliz, me siento feliz, termina por sentirse feliz, porque de alguna manera estás programando, tu voz interior está programando. Y de hecho hay una terapia que se llama la terapia conductual, que fue aplicada por un psicólogo americano, que se me olvida el nombre, me voy a acordar. Y esta terapia es conductual, se va a trabajar sobre la conducta, famoso Watson, la terapia conductual. Se va a trabajar sobre la conducta del individuo y dice, yo trabajo la conducta y voy a hacer cambio interno del individuo. Y si tiene razón, tiene cierto efecto interno y repetido muchas veces una conducta puede dar un efecto interno. Pero pues ya cuando uno trabaja con distintas terapias y sabes cómo funciona la dinámica de todo lo psicológica, pues es como, yo les pongo el ejemplo de una humedad en una pared. Hay una humedad en la pared y tú la corriges externamente, pues sí le echas manos de pintura, hasta le raspas y vuelves a pintar. Y por un rato parece estar bien, pero otra vez vuelve a brotar. Y si quieres hacer el trabajo bien, tienes que irte a fondo, escarbar para ver qué es lo que está provocando eso, una tubería rota o una fuente que está ahí de agua, o tienes una fuente de agua en tu casa. Y ya lo descubres, si es tubería rota, la reparas, ya deja de brotar y ya corriges afuera. Pero entonces ya los que hacemos ese trabajo, sabemos que es mucho más efectivo y también estadísticamente, está comprobado que es más efectiva por la terapia cognitivo-conductual que la terapia nada más conductual y que el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque es una terapia especial que yo practico y me gusta mucho porque es cognitiva y conductual. Primero conocer y después aplicarlo a la conducta. Y entonces ya no es solamente externo, sino es interna y luego externa. Y luego lo externo se va a trabajar sobre lo interno. Y sí, se apoyan los dos aspectos, no nada más uno.
es más efectivo cuando se trabajan los dos aspectos, porque son los dos aspectos del humano y de la realidad, ¿no? Lo externo y lo interno. ¿Sí quedó claro, Luis? Excelente, maestro. Me encantó la explicación. Sí, ¿verdad? Está bonito. Sí, Entonces, gracias. sí, y si es posible, de cualquier manera que se haga es bueno. Pero si se va uno al fondo, es mejor, pero es más difícil y más duro, ¿eh? En este caso, descubrirse. Y hacerlo externamente es más fácil, como pues, les pongo el ejemplo de los que van a la iglesia y están golpes de pecho y rezan y todo. Conocí allá en mi tierra, allá en Guerrero, no había en la sierra, no había autoridad, pero eran unas personas que muy cercanas a la iglesia que hacían las veces de la autoridad y cuando alguien estaba robando, haciendo algo, iban y lo mataban, se juntaban con ellos y lo mataban al individuo, a los individuos. Y después de matarlos, los enterraban, les rezaban un rosario y después se iban a confesar. Y así lo hacían, o hacían cualquier cosa, barbaridad, engaño a sus mujeres, o robo, o lo que fuera, latrocinio, o lo que fuera, iban y se confesaban. Entonces, y rezaban, les daban la penitencia, rezaban Padre Nuestro, se iban de rodillas un poco y ya. Ese sería el trabajo externo, ¿no? Pero es muy difícil que cambie lo interno. Y cuando se hace el trabajo práctico de descubrimiento y luego de aplicación en el exterior, eso es lo máximo. Sí, pero sí es un trabajo un poquito más difícil, pero da mejores resultados. Y es lo que se hace en las logias. Por eso en las logias operativas, que trabajan desde allá, desde los continuos constructores, porque nosotros en las logias operativas somos libres constructores. Así se nos denominamos. Trabajan desde las construcciones de las pirámides, más allá todavía, pues, pero vamos, es lo más conocido. Las pirámides se trabajan y por 3 grados, y en el primer grado se dice, enseña al ignorante, primero las verdades, esto y esto y esto, la existencia, el ser, todo. Enseña al ignorante, enseñar, para que vaya despertando con el conocimiento. Como dijo el divino maestro, la verdad os hará libres. Entonces va despertando. Y la segunda etapa es desenmascara al hipócrita. Ese yo hipócrita, yo no fui, yo no hice, yo no me hago por esto. No, desenmascáralo. Hace el trabajo interno, visita el interior de la tierra, rectificando y bienes ocultum lapidem. Visita el interior de la tierra, rectificando, encontrarás la piedra oculta. Tienes que profundizar, entrar, y está en el segundo grado. Y la ceremonia de iniciación del segundo grado contiene ese conocimiento, nada más que nadie no conoce, porque no más conocen el simbolismo, y no conocen la interpretación del simbolismo, y mucho menos la aplicación del simbolismo de cada grado. Tiene que hacerse, y para eso hay que entrar al estudio del ser, y el estudio, y a la práctica del Raya Yoga, el yoga real, que trabaja con los estados de la mente, maneja los estados profundos de la mente. Tiene que hacer ese trabajo profundo. Esa es en la segunda etapa. Y la tercera etapa es abate al ambicioso. Y ese es el ambicioso, el yo personal que quiere para sí mismo. Porque, vamos, esa es la personalidad, es el aspecto externo. No está mal, no es que sea malo. Pero es que si dejamos que siga entrando, ven cómo está el mundo, cómo está todo. Entonces, si en la medida que se vaya dando eso, se va descubriendo la persona y va siendo más íntegra y va siendo una persona verdaderamente útil para sí mismo y para la humanidad. Por eso hay un principio que dice, si quieres cambiar el mundo, cambia primero tú mismo. Así por lo menos podrás estar seguro que hay un bribón menos en el mundo. Pero bueno, como es más fácil querer cambiar a los demás, pues todo el mundo quiere cambiar a los demás y no hacer cambio en él. Pero el cambio lo va a lograr con preparación, capacitación y sobre todo si hay maestros capacitados que lo ayuden a hacer ese cambio, pero un cambio real, interno, total, interno y externo. Eso sea la idea. Creo que estamos de acuerdo ahí, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo con esto. Bueno, Sí. y aquí pongo un ejemplo. Aquí pongo un buen ejemplo de que sí es posible modificar la realidad exterior creciendo internamente. Sería el de Peter Demianovich Ouspensky, muy conocido esoterista y escritor ruso, que vivió de 1878 a 1947,
y fue el fundador del Cuarto Camino. Era un hombre muy culto cuando encontró a Gregor Gurdjieff, que era un maestro ruso, místico, escritor y compositor que vivió de 1866 a 1949. Lo encontró en Moscú en una conferencia y ya se acercó a él y le dijo: maestro, ¿qué tengo que hacer para cambiar mi destino? Porque siempre hago algo y se me derrumba. Estoy lleno de fracasos en mi vida. Y Gurdjieff le comentó: si deseas cambiar tu realidad exterior, es indispensable que realices el cambio interior. Tienes que buscar eso y hacerlo para que se hagas dueño de tu propio destino y puedas tú, así, modificando tu capacidad interior, sobrepasar tus basanas o tendencias ocultas que están en el subconsciente y la secuencia de vida que traes de pérdida. Como hay personas, hombres o mujeres, traen una secuencia de vida de pérdida de pareja, todo esto, pero es una secuencia de vida, porque ya viene marcada y tienen que romperla, pero tienen que crecer internamente para superarlo. Yo les pongo el ejemplo del niño. Un niño chiquito se mete a un arroyo y lo ahoga. El otro niño ya mediano se mete al arroyo y ya no lo ahoga, ya logra pasar. Y otro ya más grande se mete al arroyo y ya lo pasa tranquilo y hasta se pueden jugar en él. Es lo mismo. Son basanas y son secuencias de vida. Te van a arrastrar. ¿Por qué? Por razón natural. Cuando, en la medida que vayas creciendo internamente, que vayas madurando, ya puedes manejar tú esos impulsos que traes ahí. Y en la medida que vayas manejándolos, pues te vas haciendo dueño de tu propia vida y ya no te arrastran esos impulsos, pero tienes que crecer internamente, fue lo que dijo Gurdjieff. Tienes que encontrarte y crecer internamente y así ya vas a poder manejar todos esos impulsos y esa secuencia de vida que están grabadas en tu subconsciente y que te arrastraban a situaciones repetidas constantemente en tu vida. Y entonces Uspensky aceptó el reto, siguió a su maestro, hizo las prácticas, los estudios, la capacitación, se preparó durante muchos años y fundó la escuela de enseñanza llamada El Cuarto Camino, que trae cosas muy importantes, sobre todo trabaja con la toma de conciencia. Tiene que tomar, porque dice, las emociones son incontrolables. Normalmente sí, pero ya cuando se manejan, ya son controlables. Y a veces cuando he hecho presentaciones me dicen, hay personas pues muy inteligentes y muy capaces, ¿no? Y me dicen, es que no son controlables, es que sí son controlables. No son controlables, sí son controlables. A ver, demuéstrame que son controlables. Les puse un video de un monje budista del budismo zen que se inmoló en protesta por la guerra de Vietnam. Se sentó en posición de loto en una pira, le prendieron y se quemó. Hay un video, lo tengo. Se quema sin mover una pestaña. Y las llamas lo están quemando su cuerpo. Y hasta que ya está bien quemado, ya se va de lado. Pero pasan muchos minutos. Le digo, sí se puede. Ah, pero es que son hombres. Ah, pero es que sí se puede. Claro que se puede. Que ustedes no hagan eso y que no lleguen a obtener eso, bueno, no significa que no se pueda. No, porque no son capaces de hacer eso que él hizo para prepararse. Ese era un hombre normal, un muchacho normal, y se preparó, que llegó a ese nivel. ¿Por qué? Porque desarrolló todas esas cualidades y capacidades que están latentes en el humano, ¿verdad? Entonces, y así es. Y cuando se preparan internamente con una enseñanza adecuada y con prácticas adecuadas, obviamente, pues que cambia su capacidad interior y su nivel externo, cambia todo eso. Pero eso sí es importante, pues esa sería la muestra de la forma en que esa capacitación interior, ese desarrollo interior cambia la vida exterior de las personas. Y de hecho, al cambiar eso, pues cambia el destino. Está cambiando el destino, ¿por qué? Porque normalmente venía destinado a ser un individuo así como está, de hecho lo estaba haciendo, encontró el maestro, se comprometió con él, lo siguió, lo instruyó y cambió internamente y cambió su destino y su condición exterior. Sí, sí se entiende, ¿verdad? Sí, sí, Entendido, tú. maestro. Uh-huh.
Pues esa es la propuesta que tenemos el día de hoy, que dice, la capacitación interior cambia nuestra realidad exterior. Entonces, esa es la propuesta y está vista, pues, y demostrado, ¿no? Ahora, también puede ser a la inversa, como decimos desde el principio. Si la persona se va degradando, 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 y eso lo vemos también en borrachos, ¿sí? Me ha tocado a mí tratar muchísimos borrachos y drogadictos, y se van degradando, van perdiendo la voluntad. De hecho, me tocó conocer a un catedrático de la UDG que era médico, muy buenísimo y famoso. Empezó a hacerse alcohólico y se va degradando la voluntad, la mente, dañando el cerebro, y empiezan a perder contacto con la realidad, empiezan ya a mentir, se deteriora su personalidad y su condición moral, ¿no? Se deteriora por completo y terminan lastimosamente como guiñapos. Y algunos terminan en la calle ahí con el botecito. ¿Por qué? Porque se va degradando, también se puede degradar, desgraciadamente. Y se puede superar internamente, llegando a buenos niveles. Esa sería la situación. Entonces ya dijimos aquí el qué. ¿Qué se puede hacer? ¿Y para qué? Precisamente, ¿cuál sería el trabajo de las logias universales superativas? ¿Cuál sería el trabajo? Y ahora, ya la siguiente vez, vamos a ver el cómo. ¿Cuáles serían ya los pasos a llevar así sencillos, prácticos? No más descriptivos. Porque ya cuando ya tiene que hacerse, ya hacer un trabajo ya bien hecho, tiene que hacerse ya con un buen programa para cada grado. O sea, existen programas de logias operativas para cada grado, para irlo llevando y lo desarrollando poco a poco. Y cada quien tiene su tiempo. No es el mismo tiempo para todos. Es como una escuela abierta. Cada quien tiene su tiempo porque cada quien tiene más capacidad, más dedicación, más comprensión, más aplicación. Y alguien tiene menos, pues va a tardar más tiempo. Y también está bien. Cada quien tiene que darse su tiempo y su momento. Muy bien. Entonces creo que ya quedó claro todo lo que nos proponemos para esta vez. ¿Qué les parece? A ver, platícanos. ¿Qué les pareció todo esto que vimos el día de hoy? En lo personal se me hace muy interesante conocer desde la manera interna hasta la externa de cómo operamos. Muy bien. Y entonces, ¿les sigue interesando hacer esto? ¿Les gustaría que hiciéramos, que siguiéramos? En lo personal sí me interesa conocer más. Estoy muy interesada por aprender demasiado de esto. Muy bien. Pues sí, vamos a tener 3, 4 clases virtuales y después vamos a ver si hay personas interesadas para hacer una reunión ya directa, presencial. Si hay personas interesadas, hacemos reunión presencial y ya platicamos un poquito más a fondo de qué tendría que hacerse para todo esto. Y de hecho no es tan difícil, pues, pero sí hay que hacer un pequeño esfuerzo para cumplir con ciertas tareas y cosas que se necesitan para llevar a la práctica todo esto, toda esta enseñanza. Muy bien. ¿Y a ti qué te pareció todo esto que vimos, Luis? Pues muy concreto, muy práctico y pues son las bases, ¿no? Que necesitan las personas para, digo, yo no sé mucho ni llevo mucho tiempo en el camino masónico, pero sí es importante tener las bases claras para que la gente sepa qué es lo que se va a estudiar o hacer o trabajar y pues sí es claro pues que habría que mejorar mucho y trabajar bastante. Digo, porque ahorita pues se escucha bonito y todo, pero ya a la hora de la práctica pues ya es otra onda. Pero vamos bien, me interesa mucho el tema y pues hay que seguir con esto. Muy bien. Entonces, el día de mañana paso esto a YouTube para que lo pasen a sus amigos y gente interesada y ojalá se puedan conectar, puedan ver todo esto y pudiéramos ser un buen grupo que valiera la pena pues para
trabajar, y aún así, si hubiera 2 o 3 personas, se puede trabajar con ellas, ¿eh? Se trabaja, y es más, es hasta mejor en la práctica porque da más resultado para los pocos que se dediquen verdaderamente. Pero también es muy bonito cuando hay un grupo más grande, se motiva más. Viendo que todo el grupo trabaja y que hay cierto avance en todos, hay más motivación. Pero bueno, nosotros hacemos nuestra labor y ya los demás, los que puedan y se pueden incorporar, pues encantados de la vida, ¿verdad? Entonces el día de mañana por ahí les envío todo esto para que lo reenvíen. Y nos reunimos la siguiente semana, pero a lo mejor recomendaría más que la reunión fuera el jueves, o ustedes cómo la ven. Porque el viernes va a ser muy difícil para que todas las personas vengan. ¿Cómo ven Yo ustedes? después de las 8 yo no tengo problema en cuestión del día ni horario. ¿Y tú, Luis, cómo la ves? Porque sí, generalmente... Por mí estaría bien. Solo que los jueves al menos yo tengo la escuela de Medio Genial, pero digo, yo puedo seguir conectando a las personas y yo puedo echarme después el video grabado. pero es muy importante tu presencia, Luis, porque de alguna manera tú eres el que puedes conectar a más personas y ayudarnos a Sí, conocer. Y pues no es lo mismo al que participes directamente, a que veas el video está bien, pero pues participar directamente es mucho mejor, ¿verdad? Entonces lo dejamos para sí, pronto. pues podría estar a discusión y si es un martes también que la gente está como más relajada en sus casas, pues también podría darse. Sí, aunque el martes también yo tengo un compromiso acá en la Escuela de Vida y del Alma y ya las personas ya asisten continuamente y es un grupo grande de personas que asisten. Y Ok, ok. entonces, pues ya no podíamos dejarlos porque hay un compromiso. Podría Sí, ser sí, sí. el miércoles si ustedes lo vieran bien. El Yo miércoles, sí, a mí me parece perfecto el miércoles. sí. Muy bien. Sí, Entonces sería mejor el miércoles para que ya nos defidiéramos por ese día. por Sí, mí está bien. creo Ah, que solamente es cuestión de planteárselo a las demás personas que integran este grupo para ver si están de acuerdo. ujú. Pero pues veo que difícil que asistan, como esta vez ya no asistieron varias de ellas, precisamente creemos que por ser viernes, porque hay más salidas, hay más fiestas, reuniones, etcétera, etcétera. Entonces, no sé qué les parezca a ustedes, si empezamos la próxima semana de miércoles, ¿estaría bien? Si Sí, quedan conveniente. Sí, ¿verdad? Está bien. sí, sí. Bueno, el miércoles nos vemos a las 8 y continuamos ya con esta tercera parte y así nos vamos poco a poquito hasta que ya llegue el momento que tenemos la reunión virtual en 3, 4 semanas. De acuerdo, maestro. Muchísimas gracias. Muy bien, y para mañana por ahí les pongo el video, lo ven, y para que vean qué bonito salieron ahí con sus opiniones. Vale, Gracias, gracias. maestro. Sí, buenas noches. Buenas noches, bendecida noche. Adiós. Gracias, sí, hasta luego. Bye. Bye.